Todo empezó con un sonido que nadie desea oír a 11.000 metros de altura. Una sacudida violenta, que te retorcía los huesos, desgarró el fuselaje. Seguida de un chirrido metálico quejumbroso desde el ala izquierda. El zumbido constante de la cabina se desvaneció, reemplazado por un silencio repentino y aterrador que era, de alguna manera, más potente que el grito previo. Las bebidas se deslizaron de las mesitas y una ola de jadeos asustados recorrió a los pasajeros. El pánico se convirtió en una presencia física en el aire. Unos momentos antes, mi hermana Chloe, una mujer cuya identidad entera se basaba en ser el centro de atención, había mirado mi sencilla chaqueta y mis vaqueros. Había esbozado esa familiar y condescendiente curvatura de sus labios que había visto 1000 veces antes. De verdad, Ari, había suspirado. Lo suficientemente alto para que la gente a nuestro alrededor la oyera. ¿Otro viaje internacional, y sigues siendo solo una pasajera? ¿Cuándo vas a conseguir algo importante? Esa pregunta. Con una tensión que no podía ocultar a las cientos de personas cuyas vidas estaban en sus manos. Tripulación de cabina, aseguren la cabina. Tenemos fallo en el motor de babor y apagado por llama. Ahora mismo. Un silencio de desconcierto se apoderó de la situación. Los pasajeros intercambiaron miradas perplejas. Sus ojos asustados buscando a esta misteriosa persona que había sido convocada como un fantasma. Sentí la mirada de Chloe sobre mí mientras me desabrochaba con calma el cinturón y me ponía de pie en el estrecho pasillo. Mis movimientos eran deliberados y firmes. Su rostro era una máscara de pura incredulidad. Ari, ¿qué haces? Siseó, su voz un agudo susurro de autoridad que ya no tenía poder. Siéntate. La ignoré. Mi mente ya a 1.000.000 de kilómetros de distancia, revisando diagnósticos y protocolos que ella no podía ni imaginar. Pero para la mujer que miraba a mi espalda desde el asiento 12B, la que me había convocado no era una piloto en apuros. Era su hermana pequeña. La decepción perpetua. Acababa de terminar de sermonearme sobre conseguir un trabajo de verdad. Mientras caminaba hacia la puerta de la cabina, el rostro de mi hermana, petrificado por la sorpresa, era una marca en mi mente. Para entender esa mirada, hay que comprender el universo en el que crecimos. Un universo que tenía a mi hermana Chloe como su sol resplandeciente y a mí como una luna distante e insignificante. Nuestra familia tenía una carta tácita, un conjunto de reglas escritas con tinta invisible. Mi padre, Robert, era un hombre que medía el valor de una persona en ascensos y la firmeza de su apretón de manos. Mi madre, Eleanor, era un alma gentil cuya misión principal era mantener una paz frágil. Construí una radio de onda corta completamente funcional con piezas recuperadas para la Feria Estatal de Ciencias. Pasé 3 meses soldando circuitos en el sótano, con los dedos en carne viva. Impulsada por una fascinación pura y silenciosa. Gané el segundo premio. La misma semana, Chloe ganó un torneo regional de debate argumentando apasionadamente sobre derecho fiscal. Un tema que había memorizado de los expedientes de papá. El trofeo era enorme, chapado en oro, y estuvo en el centro de la repisa de la chimenea durante una década. Mi pequeña cinta azul estaba guardada en un álbum de fotos, una ocurrencia tardía a una historia que preferían no contar. No es que fueran crueles. Es que simplemente no tenían el lenguaje para valorar lo que yo podía hacer. Mis pasiones eran silenciosas, técnicas y extrañas. Las suyas eran públicas, prestigiosas y comprensibles. Este patrón se convirtió en el plano de nuestras vidas. Una base de negligencia silenciosa que se solidificó en una montaña de resentimiento bajo la cual aprendí a vivir. El pico de esa montaña. El momento que definió todo, fue nuestra graduación universitaria. Chloe terminó la facultad de Derecho con honores, y mis padres organizaron una fiesta que fue la comidilla de su círculo social. Con el pecho henchido de un orgullo tan radiante que casi cegaba. Era un orgullo que siempre había anhelado, un calor en el que nunca parecía poder estar. 6 meses después. Me gradué con una doble maestría en Ingeniería Aeroespacial y Computación Cuántica de uno de los programas técnicos más exigentes del mundo. La celebración fue una cena tranquila de martes por la noche en un restaurante de cadena.
La conversación era forzada, centrada enteramente en la próxima pasantía de Chloé. Cuando mi padre finalmente se dirigió a mí, se sintió como una obligación. Levantó su vaso de agua y brindó por mi impresionante título. Las palabras sonaban extrañas en su boca. Mientras hablaba, no pude evitar hacer los cálculos en mi cabeza. Un amargo registro interno. Los 5 cifras que costó la fiesta de Chloé frente a los 70 euros de esta cena. El vestido de diseñador que le compraron frente a los libros de texto de segunda mano en los que me había basado durante años. Todas esas veces que el dinero escaseaba cuando pedía un ordenador nuevo para mis proyectos de programación. Nunca escaseaba para Chloé. Entonces llegó el corte perfecto final. Chloé. Girando el vino en su copa, miró mi diploma que estaba sobre la mesa. Un simple pergamino de papel. Así que, eso es mucha ciencia, dijo, su tono resumaba falsa sinceridad. ¿Ese pequeño diploma te conseguirá un trabajo de verdad, o es más bien un pasatiempo? Mi madre le lanzó una mirada nerviosa. Pero mi padre simplemente se rió como si Chloé hubiera hecho una broma ingeniosa. Sentí ese familiar pinchazo frío en el estómago, la sensación de ser borrada en mi propio momento de logro. Quería gritar. Quería enumerar las 3 ofertas de trabajo de las principales contratistas de defensa que ya estaba considerando, pero solo sonreí, una sonrisa fina y cansada, y no dije nada. ¿Para qué molestarse? Era un lenguaje que nunca entenderían. Ese silencio se convirtió en mi escudo en los años siguientes. Mi carrera fue una caja negra para ellos. Una serie de viajes inexplicables y títulos de trabajo vagos. Como no podía hablar de la naturaleza sensible de mi trabajo, asumieron que no había nada de qué hablar. Mi vida era una página en blanco para ellos y Chloé estaba feliz de escribir la historia por mí. Hoy sigue buscándose a sí misma, decía a los parientes en las reuniones familiares. ¿Has conocido algún amable auxiliar de vuelo en tus viajes a la nada? Cada pregunta era un pequeño corte de papel, sumándose a 1000 más. Ellos veían a una hija que estaba a la deriva. Una pasajera en su propia vida que se negaba a comprar un billete hacia el éxito. No podían ver la verdad. No podían comprender el peso de los secretos que llevaba o la aplastante responsabilidad que conllevaban. Ella no veía a una operadora protegiendo el futuro de la aviación mundial. Solo veía un vacío donde debería haber una hermana exitosa. Mi familia veía a una vagabunda sin rumbo, una chica tranquila que coleccionaba sellos de pasaporte como otros coleccionaban tazas de café. Mi mundo es de briefings clasificados, instalaciones blindadas y tecnología que vive en el filo de la navaja entre el avance y la catástrofe. Mi mundo es el proyecto Valkyrie. No es solo un motor. Es un cambio de paradigma en la ingeniería aeroespacial. Un turboventilador híbrido que incorpora un sistema secundario de inyección de plasma para una eficiencia sin igual y una operación casi silenciosa a altitud de crucero. Todo el sistema está controlado por un sofisticado controlador digital, un FAC o control digital completo de autoridad del motor. Es el cerebro del motor, procesando miles de puntos de datos por segundo para mantener un vuelo estable. Pero tiene una vulnerabilidad teórica, una falla en cascada de 1 entre 1000 millones. El sistema se convierte en un fantasma y el motor se transforma en 5.400 kilos de peso muerto, amenazando con arrancar el ala del fuselaje. Era un estado de fallo tan improbable. Algunos ingenieros argumentaban que era puramente académico. Pero mi trabajo es planificar lo imposible. Aquí es donde entra Nitzade. Ese no es solo un nombre en clave. Es una designación de sistema. Los ingenieros principales del proyecto, un brillante pero paranoico equipo belga de un subcontratista con sede en Gante, insistieron en una falla final no digital. Tenían pánico a un ciberataque o a un fallo electrónico catastrófico. Su solución fue el protocolo Nitzade, una secuencia de reinicio cableada activada por voz que elude completamente el FAT. Requiere una frase específica de 7 palabras pronunciada en el dialecto flamenco correcto con la cadencia y entonación correctas. El sistema no escucha una contraseña. Escucha una huella vocal. Mi huella vocal. Soy, a todos los efectos, una llave viviente.
Solo hay otras 2 personas en el mundo autorizadas para usarlo y ninguna de ellas estaba en ese avión. Recuerdo vívidamente la simulación final de la célula roja. Tuvo lugar en un SCI, Compartmented Information Facility, 3 pisos por debajo de la sede de la OTAN en Bruselas. La sala no tenía ventanas. El aire sabía a reciclado, y el único sonido era el zumbido bajo de los servidores procesando cantidades inimaginables de datos. Me senté ante una consola frente a una pared de pantallas que mostraban datos de telemetría y la cara de un aterrorizado piloto de pruebas alemán en un simulador a kilómetros de distancia. Detrás de una mampara de vidrio, podía ver las siluetas de un general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y 2 ejecutivos de la firma aeroespacial, sus rostros sombríos. Estaban allí para decidir si el Valkyrie era lo suficientemente seguro para las pruebas comerciales. La simulación comenzó y sonaron las alarmas. Falla en cascada confirmada. Nick Sade. Dijo la voz del moderador en mi oído. En la pantalla, el piloto estaba entrando en pánico, su voz tensa. No hay respuesta. El FAC se ha ido. Mango, se ha ido. Mi ritmo cardíaco se mantuvo constante a 72 latidos por minuto. Me incliné hacia el micrófono, mi voz tranquila y analítica. Capitán Richter, quite las manos de la consola. Confirme. Lo hizo. Ahora escúcheme. Ignore sus instrumentos. Le están mintiendo. Vamos a activar un reinicio manual del campo de contención de plasma. Lo guié. Mis palabras precisas y sin prisas hasta que llegó el momento. Capitán, a mi señal, necesito que desvíe toda la energía auxiliar a la bobina de ignición primaria. Yo me encargaré del resto. Respiré hondo, cerré los ojos y pronuncié las 7 palabras. En la pantalla, un mar de indicadores rojos parpadeó uno a uno, volviendo a un verde sólido y estable. La voz del general llegó por el altavoz, desprovista de emoción. El proyecto está aprobado. Ese día, salvé individualmente un programa de 20,000 millones de euros y validé la seguridad de la aeronave que eventualmente transportaría a cientos de miles de pasajeros. Salí de esa sala silenciosa y sin ventanas y entré en la luz del sol de Bruselas, y lo primero que vi fue un mensaje de texto de mi hermana. Era una foto de su nuevo sedán de lujo. Un regalo de nuestros padres por haber conseguido el puesto de socia junior en su despacho. El pie de foto decía, por fin, un coche de verdad. Espero que tu viaje en autobús sea divertido. Me quedé allí de pie, el peso de mis 2 mundos presionándome. El mundo en el que debatía el futuro de la aviación con generales y el mundo en el que yo seguía siendo solo la hermanita que cogía el autobús. Mi hermana debatió mi falta de un plan a 5 años durante el brunch. A un continente de distancia. Yo estaba escribiendo el plan a 5 años para la dominación aeroespacial de la próxima generación en una sala sin relojes. La puerta de la cabina se abrió con un clic. Y la auxiliar de vuelo que la abrió no me miró con curiosidad, sino con una especie de reverencia desesperada. Al cruzar el umbral. El pánico controlado de la cabina fue reemplazado por el caos concentrado de la cabina de vuelo. Era una sinfonía de fallos. Una alarma aguda chillaba en un ritmo constante y enloquecedor. Luces rojas parpadeaban en todos los paneles, y todo el mundo parecía temblar con una vibración profunda y violenta que resonaba en mis huesos. Podía oler el leve y penetrante aroma de la electrónica sobrecalentada, el olor de las cosas empujadas mucho más allá de sus límites. El copiloto luchaba con su yoke, sus nudillos blancos. Su mandíbula apretada. El capitán, un hombre con sienes plateadas y décadas de experiencia en sus ojos cansados, se volvió hacia mí. No había condescendencia en su mirada, ni duda. Solo alivio puro e inalterado. No me estaba pidiendo mi opinión. Estaba rindiendo la lucha a alguien que sabía que estaba mejor equipado para ganarla. Nick Sade, dijo. Su voz tensa pero clara sobre el rugido. Es un bypass completo del FARC. Falla en cascada en el compresor principal y la contención magnética está fluctuando. Estamos perdiendo estabilidad. Quitó las manos de la consola. Un gesto de completa y total deferencia. La consola es tuya.
Sus palabras cortaron el ruido. Una transferencia de poder tan absoluta que silenciaba todo el demás miedo en mi mente. No perdí tiempo con los controles estándar. Ya eran inútiles. Los fantasmas digitales de un sistema que ya había muerto. En cambio, me arrodillé y saqué un dispositivo pequeño y discreto de una bolsa en mi equipaje de mano. Para cualquier otra persona. Parecía un simple disco duro externo, pero era una interfaz propietaria, la única llave física a la programación central del motor. Enchufé el conector en un pequeño puerto de diagnóstico cubierto debajo de la consola principal. Un puerto diseñado para ser invisible para todos excepto para las otras dos personas en la Tierra que sabían dónde buscar. La pantalla principal parpadeó, mostrando ahora una secuencia de datos brutos que serían indescifrables para un piloto normal, pero para mí era un lenguaje que conocía íntimamente. Era una letanía de fallos. Una historia de un motor que se desgarraba. Cerré los ojos por un breve segundo. Ignoré las alarmas, los temblores, la respiración entrecortada del piloto. Encontré ese lugar de calma analítica fría que había practicado durante años en habitaciones sin ventanas. Me convertí en la operadora. Inclinándome hacia el micrófono de mis auriculares. Dejé que mi voz cortara el caos, hablando no a los hombres a mi lado, sino directamente al alma de la máquina. Mi voz era tranquila, clara y precisa. 7 palabras en flamenco. Deren wachten niet op tras Ellen. Las estrellas no esperan a las almas lentas. Durante una eternidad que me heló el corazón, tal vez 2 segundos, tal vez toda una vida. Nada sucedió. El chirrido continuó. La alarma chilló. Y un nuevo pensamiento entró en mi mente. El más frío de todos. ¿Y si no funciona? Entonces sucedió. La sacudida violenta y desgarradora cesó. Reemplazada instantáneamente por un zumbido profundo, potente y perfectamente estable. El grito enloquecedor de las alarmas se apagó una a una, dejando un silencio casi sagrado en su estela. En la consola, el mar de luces rojas parpadeantes se apagó, cada una reemplazada por el brillo tranquilo y tranquilizador de un verde sólido. El copiloto soltó un ahogado sollozo de alivio. El capitán simplemente miró los instrumentos, su rostro bañado en incredulidad y gratitud. Me miró, su voz un susurro, Dios mío, Nitzade. Gracias. Le di una sola y curtida inclinación de cabeza. Desenchufé mi interfaz y me giré para irme. Caminar de vuelta por ese pasillo fue como abrir el mar rojo. Los pasajeros, que solo me habían visto como una mujer tranquila en un asiento junto a la ventana, ahora me miraban con los ojos muy abiertos e incomprensibles. Me senté junto a Chloe. Estaba pálida. Con la boca ligeramente abierta, su habitual máscara de superioridad presumida completamente hecha añicos. Me miró como si por primera vez en su vida sus ojos estuvieran llenos de un horror creciente. El horror de darse cuenta de que no sabes nada de la persona a la que has pasado toda tu vida menospreciando. Ari, tartamudeó. Su voz apenas audible. ¿Quién? ¿Quién eres? Finalmente había hecho la pregunta correcta. Pero antes de que pudiera responder, la voz del capitán llenó de nuevo la cabina. Esta vez era diferente. No estaba tensa ni urgente. Era tranquila, resonante y estaba llena de una profunda autoridad que exigía atención absoluta. Señoras y señores, es su capitán quien habla. Como estoy seguro de que eran conscientes, experimentamos un problema técnico significativo con nuestro motor de babor. Me complace informarles que la situación ahora está completamente resuelta y el motor está funcionando a la perfección. Hizo una pausa, dejando que la ola de suspiros de alivio recorriera la cabina. Fuimos excepcionalmente afortunados, continuó, su voz adquiriendo un nuevo y deliberado peso, de tener a uno de los arquitectos principales del proyecto Valkyrie a bordo hoy. La cabina volvió a quedar en silencio, escuchando atentamente. La conocen como una pasajera más. La mayoría de nosotros en la comunidad de aviación internacional la conocemos solo por su indicativo. Nitzade. Su nombre real es la doctora Era Storm. Dejó que mi nombre real y título, flotara en el aire por un momento.
Es una de las ingenieras principales del sistema que falló. No solo nos ayudó a solucionar un problema. Es la única razón por la que todos y cada uno de nosotros aterrizaremos sanos y salvos hoy. Un silencio atónito se mantuvo por un momento y luego la cabina estalló. No fueron solo aplausos. Fue una explosión de ruido crudo, agradecido y atronador. La gente estaba de pie, inclinando la cabeza para verme. Pero yo no las miré. Solo miré a Chloe. Su rostro se había desmoronado. La sonrisa, la condescendencia, las burlas silenciosas de los años. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por una devastadora humillación pública. Su mundo dorado acababa de ser quemado hasta los cimientos por su hermana invisible. Mi hermana siempre se burlaba de mi silencio. Nunca entendió que en mi mundo, ese silencio era el sonido de la competencia, lo único que se interponía entre 240 almas y el frío mar oscuro. El aterrizaje fue antinaturalmente suave, los neumáticos besando el asfalto con un silencioso suspiro de alivio que pareció resonar en todo el avión. Ya no hubo aplausos. Solo un pesado silencio colectivo mientras rodábamos hacia la terminal, flanqueados por una silenciosa escolta de camiones de bomberos y vehículos de emergencia. No estaban allí con sirenas a todo volumen para un desastre. Estaban allí con luces silenciosas y respetuosas para una crisis evitada. Antes de que la señal de abrocharse el cinturón se apagara. Un hombre con un sencillo traje oscuro apareció en mi fila. No miró a Chloe. Me miró directamente a mí y habló en voz baja. Nitzade, te escoltaremos desde aquí. Me condujo por la pasarela y a través de una puerta privada, lejos de las miradas indiscretas, de las inevitables cámaras de noticias y de los 239 pasajeros cuyas vidas acababa de tener en mis manos. Horas después, estaba en una habitación de hotel de aeropuerto estéril y anónima. Era el tipo de lugar que conocía bien. Limpio, tranquilo y completamente olvidable. Mi teléfono, que había estado en silencio durante el vuelo, vibró en la mesita de noche. Era una muralla de texto de Chloe, una catarata frenética y desordenada de palabras. Un torrente de disculpas mezcladas con acusaciones, una súplica de comprensión envuelta en una vida de ignorancia. Lo siento mucho, mucho, Ari. Nunca lo supe. ¿Cómo pude haberlo sabido? Nunca dijiste nada. No entiendo nada de esto. El mensaje continuó, una larga lista de sus sentimientos, su conmoción, su confusión. Todo era sobre ella. Leí el mensaje completo, mi rostro impasible. No había chispa de triunfo, ni la satisfactoria punzada de la victoria. No sentí ira, y ciertamente no sentí perdón. Lo que sentí fue nada. Un vacío tranquilo y profundo donde antes residían décadas de resentimiento. Su disculpa era como un informe meteorológico de una tormenta que ya había pasado. Era solo ruido. Coloqué el teléfono boca abajo en la mesita de noche y me di la vuelta, dejando su pánico digital sin respuesta en la oscuridad. Mi validación nunca iba a venir de ella. Nunca había estado en su poder dármela. De mi equipaje de mano, saqué un objeto pequeño y pesado y lo dejé descansar en la palma de mi mano. Era una moneda de desafío hecha de titanio pulido. En un lado estaba la insignia del proyecto Valkyrie, una ala estilizada que protegía a un rayo. En el otro lado había una sola palabra grabada, Nitzade. Tracé las letras frías y lisas con el pulgar. Esto era real. El peso en mi mano, el conocimiento del trabajo que representaba, el orgullo silencioso en un trabajo bien hecho. Esta era mi recompensa. Era la única que importaba. La justicia no era el silencio atónito de mi hermana. Era el zumbido constante y tranquilizador de un motor funcionando perfectamente. La paz que llega cuando las alarmas finalmente se detienen.